¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Nuevas Miradas, el programa de reflexión, de pensamiento, de temas de actualidad. Hoy con un invitado muy especial, él es brasileño, Cristóbal Buarque, académico, pensador, político, un hombre de inquietudes múltiples porque ha sido rector, ha sido gobernador en Brasilia, ha sido parlamentario, candidato presidencial. Cristóbal, bienvenido a la televisión del Senado para conversar sobre temas de actualidad. Partamos hablando de la gobernanza y estos desafíos globales, estos cambios que están poniendo en aprieto a la política y a los políticos en todo el mundo. Sí, yo estoy político, ¿no? Soy profesor y yo siento las dificultades que vivimos nosotros. Mire, es posible decir para dónde van las telecomunicaciones, la biología, la física. No es posible decir para dónde va la manera de hacer política. Porque estamos entre, por ejemplo, los electores o la humanidad. Hasta poco tiempo atrás no había que se preocupar con la humanidad, nada más que con sus electores. Hay que imaginar soluciones para lo inmediato o para lo largo plazo. Lo largo plazo es algo muy reciente, los impactos de largo plazo de las decisiones políticas. Hay que trabajar con lo local o con lo planetario. Todo eso deja los políticos que quieren hacer un buen trabajo en perplejidad. Tú planteabas en tus ideas que hablamos mucho de ciudadanía, Sí. pero esa escala es muy pequeña y postulabas un concepto nuevo. Claro, la ciudadanía tiene 2500 años, viene de los griegos, quiere decir manejar la ciudad con respecto a las personas. Pero ahora no basta la ciudad, hay que pensar la planeta entera, hay que pensar el mundo entero. Por eso yo hablo de planetanía, de 7.000 millones de personas, y no solamente la ciudadanía de los habitantes de Santiago, por ejemplo. Ahora, ¿cómo hacer un concepto de planetanía cuando somos divididos por líneas geográficas que nos separan, muchas veces artificialmente? Ahora, yo tengo un grupo en la Universidad de Brasilia estudiando la Amazonía, pero imaginando que no hay fronteras. La Amazonía como fenómeno natural, geográfico. Y ahí mezclando la Amazonía peruana, ecuatoriana, boliviana, colombiana y brasileña. Es un trabajo intelectual nomás, porque al buscar qué hacer con la Amazonía, ahí aparecen las líneas de los estados. Y los roces que se dan en los distintos espacios que tienen distintas divisiones político-administrativas con enfoques distintos. Llevemos eso ahora a la política. La política aparece disfuncional a estas escalas de ciudadanía y de planetanía, ¿verdad? Sí. La política pareciera no tener capacidad de respuesta todavía frente a estos desafíos. ¿Cómo te aproximas tú a esa visión? Sí. No tiene cómo hacer hoy día. Voy a imaginar algunos escenarios. Pero hoy día, por ejemplo, no hay presidente del mundo. Cuando los presidentes se reúnen, como en Río, hace 6 meses, para debater el futuro del mundo, cada uno tiene en su cabeza su país, sus electores. Porque la vida del político se mide en cada 4 años de elecciones y no en 40 años de los fenómenos ecológicos. Además, sus electores están dentro de su país, no están en el mundo. El propio Obama dijo, no hay presidente del mundo. Por ejemplo, claro que no hay como tener más autos. Hay que buscar otra solución para el transporte, para la movilidad. Pero imagínese un presidente en Brasil que hable que no va a prestigiar la industria automovilística. Yo propio critico la industria automovilística en Brasil, que es muy poderosa y que no hay dónde poner autos. ¿Sabe lo que me contesta la gente cuando yo hablo eso? Tú hablas eso porque ya tienes tu auto. Yo quiero tener el mío, el inmediato.
Entonces, los políticos no saben cómo trabajar la planetanía. Yo propuse de crearmos, y aquí propongo también, un grupo de parlamentarios que fueran supranacionales en sus reuniones, una especie de políticos sin fronteras, como hay médicos sin fronteras. Nos reunimos para discutir los problemas del mundo, olvidados en esas reuniones de los electores, imaginándose las generaciones de la humanidad. La experiencia que tuvimos en Río de Janeiro tenía un elemento adicional. No solo habían políticos que dialogaban con políticos, sino que pensadores de calidad mundial, de escala global, de planetanía, convergen en ese espacio para interactuar, que es otro problema, que la política dialoga poco con el mundo del pensamiento y de la academia. Es cierto, dialoga poco y son lenguajes diferentes, difícil. Voy a decir por qué. Cuando buscamos los intelectuales, los profetas, las ONGs, logran la multinacionalidad, porque no tienen votos. Pero cuando se habla de los políticos, es imposible hablar de la multinacionalidad, porque los votos son nacionales. Entonces, si miramos lo que pasó en Río, mucho más importante de que la reunión de los presidentes fue la reunión de ONGs, de intelectuales. Mucho más importante. Lo que se queda son las ideas. Cuando buscamos hablar da complejidade do mundo actual, lo que se queda son las ideas, no son las leyes. Ahora, en esta búsqueda de ideas, uno de los aspectos que a mí me ha provocado intelectualmente es esta dimensión de asumir con voz fuerte y clara que la economía necesita restricciones éticas y ambientales. Eso. Pero al mismo tiempo, un discurso claro que emerge desde la filosofía y que condiciona la economía diciéndole el ecosistema no es infinito, es finito. Sí. Y hay que administrarlo con más responsabilidad. Y no es patrimonio solo de la economía. La economía tiene que entrar en esa interacción, en ese diálogo, en esa conversación con las otras disciplinas. ¿Cuál es tu reflexión? Toda razón tienes. El problema es cómo hacer eso. Porque mientras no tengamos un cambio de mentalidad, los electores no logran preocuparse con los próximos 30 años, 50 años. Tampoco preocuparse con el medio ambiente. El elector, y todos, nosotros, incluso cuando somos electores, nosotros buscamos quién nos representa mejor por los próximos 4 años en nuestra ciudad, en nuestro país. Y ahí se hace difícil el matrimonio entre los intereses de consumo que todos tenemos y los intereses ecológicos que todavía no llegan a nuestra mentalidad. Aun cuando llegas intelectualmente, del punto de vista lógico, pero no del punto de vista del sentimiento de lo que queremos para nuestra vida, que sigue siendo más consumación. Por eso que yo pongo siempre que la solución para cambiar el mundo está en la educación. La educación que logre cambiar la mentalidad a partir de los niños. Ahora, en ese aspecto, y antes de entrar a los temas de educación propiamente tal, y hablar con el ministro de Educación en su momento, me gustaría seguir en la lógica de la política y del político. Porque una de las cosas que yo aprecio es la necesidad de un cambio de paradigma en la política. Mi opinión es que el cambio fundamental que requiere la política a nivel global es entender que el ejercicio del poder no es, como hemos pensado durante siglos, que es un acto de dominar al otro. Es distinguir entre blanco y negro, es una tensión dicotómica entre buenos y malos. Eso es una política del pasado, muerta, porque hoy la política es el acto de empoderar al otro y de generar juntos sinergia. Esto de negar sal y agua al que está en el gobierno y definir gobierno o oposición es una cosa muy desfasada con los tiempos, porque hoy es un tiempo de sinergia. ¿Qué opinión tienes tú respecto de este tema?
Eu concordo contigo e pongo um exemplo. Para mim, não há diferença entre governos e oposição hoje em nenhum país do mundo. Muito débil a diferença. Al tempo do comunismo e capitalismo havia uma diferença, mas dentro do mesmo sistema socioeconômico e não buscando uma nova civilização. Essa é a dificuldade. Já não é o problema de choque entre sistemas, são muito parejos hoje. É o problema entre dois conceitos de civilização. O conceito da consumação ou de mais tempo livres, mais produção material ou mais atividades abstratas, intelectuais. São duas concepções. Mais transporte privado ou mais transporte público. Essas concepções, elas se chocam. Mas essa nova não encontra respaldo todavía entre os eleitores. Tampoco hay mucho marco teórico, tampoco hay mucho pensamiento. Certo, pero não há todavía marco teórico, é certo. Pero, aunque houvera, seriam ideias antes de seu tempo. Porque para chegar à política, uma ideia necessita estar em seu tempo certo. Uma boa ideia antes do tempo de seduzir o eleitorado é uma ideia de profeta, não de político. E hoje em dia, o que nós outros, tu, eu e outros discutimos, incluso estando na política, de uma nova concepção, de um novo paradigma, tu usaste essa palavra, eu creio, se choca com a cabeça de cada um de nós outros ao momento de votar. Sin embargo, uno puede distinguir derroteros, grandes avenidas que parecen ser la ruta hacia ese nuevo marco teórico. Por ejemplo, Amartya Sen y su pensamiento de desarrollo humano, el modelo o la teoría del desarrollo humano, parece ser el derrotero que cambia aspectos de desarrollo muy instrumental, muy ajeno a la realidad humana, por conceptos que miden el desarrollo desde la dimensión humana. Intelectualmente, Amartya Sen é formidável. Os índices de desenvolvimento humano de PNUD, em inglês a sigla, são muito bons. Programa de Nações Unidas. Programa de Desenvolvimento de Nações Unidas, são bons. Mas quando uno vai à tribuna política a falar de desenvolvimento humano, e, por exemplo, uma ideia que eu discuto hoje em dia, mas muito perigosa politicamente, o decrescimento econômico para aumentar a felicidade. A gente não lo entende todavia, porque todavia está dentro de nós outros a ideia do crescimento. O indicador de progresso sigue sendo, no imaginário, crescer a produção e não melhorar o bem-estar. Ter mais bienes e não mais tempo livre. En Chile se da una situación muy particular. Tenemos los indicadores de crecimiento económico más altos de las últimas décadas, con un gobierno exitosísimo en lo económico, creciendo al 6%, cuando todo el mundo está con dificultades de crecimiento. Y sin embargo, es el gobierno con menos valoración y apreciación ciudadana. Y allí aparece esa dicotomía, esa tremenda tensión. Y allí, en mi opinión, tiene valor y expresión lo que tú señalas. Entre estos valores objetivos emerge un nuevo valor que la política va a tener que hacerse cargo, que es la subjetividad. ¿Qué quiere la gente como beneficio? ¿Qué entiende la gente por bienestar? ¿Qué entiende la gente por progreso? Eso. Para mí, ser estadista hoy es tener el liderazgo de esa propuesta alternativa y convencer a la gente. Porque si tú propones sin votos, eres un profeta. Si tú te ajustas al voto sin imaginar un nuevo escenario, eres un político tradicional. La idea es como casar. Yo vi una experiencia muy interesante en Grecia. Yo he estado ahí, la situación terrible de la economía. Y hablé con un maestro, profesor universitario, que me dijo que redujeron su sueldo en 40% y redujeron también su trabajo en 40%. Yo le pregunté, ¿cómo vives? Ele dijo, mira, los sueldos de todos fueron reducidos. Entonces llegué al dueño del departamento donde vive y le dije, tengo que reducir el precio del alquiler. Ele aceptou.
Me fui à escola privada de meu hijo e saquei meu hijo dessa escola, pus em uma escola pública e agora tomo parte de meu tempo para ajudar a escola pública. Já não uso auto, mas como todos pararam quase de usar autos, o bus vai mais rápido de lo que eu ia antes. Então, não cambiei muito meu bem-estar, salvo que não logro viajar porque não tenho euros. É uma solução interessante, inteligente. Agora, sirve para um professor universitário. Um obreiro já não tem hijo na escola particular. Não sabe o que fazer com seus 40% de tempo livre. Esse é um problema. O que fazer? Há que ter o pleno emprego de los mais pobres, talvez. Salvo com educação, porque se temos um bom programa de educação, é possível reduzir o tempo de trabalho de um e dar emprego a outro. Hoje é difícil. Em Brasil, por exemplo, que temos uma péssima educação, se nós outros reduzimos o tempo de trabalho, não há que imponer em seu lugar. Temos hoje uma pelea de reduzir o trabalho do obreiro para 40 horas por semana, em vez de 44. E eu lo defendo, por supuesto, mas eu digo, mira, não vão reduzir o tempo de trabalho, vão cobrar mais por las 4 horas extras, porque não há quem substitua. Estamos llegando al final de este primer bloque. Conversamos con Cristóbal Buarque, académico, político, es representante en el Senado, fue rector de la Universidad de Brasil, fue gobernador, estuvo en el Ejecutivo, un personaje multifacético, además prolífico en ideas. En la segunda parte vamos a hablar de sus conceptos en educación y de economía ambiental, ecológica o sustentable, donde tiene también una maravillosa experiencia y trayectoria. Nos vamos a separar solo un minuto, ya volvemos.